Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del Hospital Linda Vista. San Louis Street, Los Ángeles, California. Originalmente fue llamado el Hospital del Ferrocarril de Santa Fe. Desde 1985 hasta 2015, el hospital se convirtió en un lugar de rodaje para películas de terror, programas de televisión y vídeos musicales, entre ellas las series Dexter y True Blood, y películas como Insidious 2. También se ha convertido en objeto de varias investigaciones paranormales. En 2006, el hospital fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Y en 2011 se reformó y se convirtió en apartamentos para personas mayores. El hospital abrió sus puertas en 1904, fue demolido en 1924 y reconstruido al año siguiente con un diseño más moderno, y en 1991 dejó de funcionar. En la década de los 70 el barrio de Boyle Heights, donde estaba situado el sanatorio, comenzó a empeorar debido al elevado número de bandas callejeras. Debido a estos motivos, la tasa de mortalidad creció de un modo sorprendente. Cada día ingresaban muchas personas por tiroteos entre bandas. El hospital era incapaz de dar abasto con el elevado número de heridos y muertos que había. Algunos cuentan que el personal del sanatorio se volvió despreocupado y que incluso llegaron a maltratar a algunos pacientes. Este hecho fue denunciado por muchos de los enfermos. Tanto los equipos de grabación como la seguridad del lugar han vivido en sus propias carnes fenómenos paranormales en este lugar. Desde la sensación de estar vigilado por algo invisible hasta gritos espeluznantes en medio de la noche. Otros testigos han asegurado haber olido extraños olores, que se iban tan rápido como venían. El lugar más extraño es la quinta planta, donde un antiguo enfermero del hospital aseguró que los grifos se abrían solos y que había oído a una niña pequeña pidiendo ayuda. También afirmó que otro niño pequeño le había agarrado de la mano hasta en 3 ocasiones. Muchas personas juraron haber visto el espíritu de un enfermero vagando por los pasillos, con la mirada completamente perdida, como si siguiera haciendo su ronda nocturna. Otros por su parte vieron el espíritu de un doctor que tras perder a un paciente joven decidió quitarse la vida. Otro de los fantasmas es el de una joven que al parecer fue atropellada y que según los testigos siempre está delante del quirófano donde perdió la vida. Otros testigos han jurado que han sido empujados por alguien que no estaba ahí físicamente. Muchos han podido escuchar gritos desgarradores e incluso luces donde no había ningún tendido eléctrico. También ha habido personas que han podido ver cómo puertas, ventanas y armarios se cerraban solas. Una de las peores habitaciones es la 323, en la época en que fue hospital psiquiátrico estuvo habitado por un paciente muy peligroso. Hay quienes aseguran que continúa atacando a quien entra en esta habitación, se nota escalofríos, sensación de inquietud y se han oído gruñidos. Varios investigadores han sido empujados, golpeados o arañados. Otro lugar de muchas apariciones es la sala de calderas donde está el horno crematorio. Cuando no se podía identificar al paciente ni contactar con sus allegados, los cuerpos eran guardados en la morgue y si no lo reclamaban eran incinerados. Las cenizas se guardaban en cajas marcadas por si alguien las reclamaba, cosa que pocas veces ocurría. Esto se convirtió en una rutina, así que al final las cenizas ampliamente se dejaban en el incinerador mezclándose unas con otras. Desde que este sanatorio quedó abandonado en 1991, muchos de sus vigilantes nocturnos han abandonado sus puestos de trabajo o han pedido un compañero para no pasear solos por este lugar debido al gran número de fenómenos que ahí ocurren. Casi todos los grupos de investigaciones paranormales que han acudido hasta Linda Vista han conseguido un elevado número de psicofonías y de fotos extrañas.